La triste historia de Ricardo Salinas Pliego. Es que la empresa tiene que pagar impuestos. No, primero tiene que atender a los clientes. El cliente tiene que dar su dinero. Ricardo Salinas Pliego es uno de los hombres más ricos de Latinoamérica. Conocido por ser bastante activo en redes sociales, suele pelear contra cualquiera que no esté de acuerdo con sus decisiones y posturas, desde bailarines y periodistas hasta empresarios y mandatarios nacionales. Romper el monopolio de la Televisa. Sí, pero yo voy a decir lo que te pasó a ti. A la hora de que rompiste el monopolio... No son pocos los señalamientos en su contra. Ha sido acusado de haber hecho su fortuna con dinero mal habido, entre otras polémicas que lo rodean. La tentación es enorme. O sea, si tú ves ahorita la cantidad de dinero que hay en las Afores, o sea, que es dinero de los trabajadores. Totalmente, qué horror. Hola amigos de Tutoriales Gerberín. Hoy les traemos la triste historia de Ricardo Salinas Pliego, el empresario camorrista, dueño de TV Azteca, Electra y muchos negocios más. En este video vamos a repasar sus pleitos más sonados y un poco del origen de su cuantiosa fortuna. ¿Deseaste la idea de ser presidente de este país? No me interesa. Yo no nací para ser empleado. Pero antes de continuar, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que podamos avisarles cada vez que subamos nuevo contenido. Si ya tienen su botana y bebida preferida, están en el lugar que más les gusta y con la persona que más quieren, comenzamos. Voy a cerrar mis redes porque ya me aburrí de ver tanto odio, ¿no? Y entonces coincidió con que... Hace poco, los nombres de Ricardo Salinas Pliego y Cristian Martinoli fueron tendencia debido a una revelación que hizo el periodista en un programa. Martinoli, quien lleva 26 años como empleado de TV Azteca, contó que el dueño de la televisora de la Jusco, Ricardo Salinas Pliego, le metió una regañiza en una ocasión. Fue la única vez que Salinas le habló por teléfono. ¡Ah, en exclusiva! Dice que Salinas Pliego nada más habla de un equipo que a nadie le interesa. Pues mucha mentira, ¿no? Todo sucedió durante el Mundial de Alemania 2006. Televisa traía la idea del Dream Team y, fiel a su estilo, Martinoli comenzó a burlarse de la competencia llamándolos el Dream Team. A José Ramón Fernández, analista y cronista, le encantaba el chiste y le festejaba las ocurrencias a Martinoli, pero no a todos les cayó bien el comentario. En teléfono. ¿Neta? Sí. ¿Qué te dijo? Para el Mundial de Alemania, en 2006. En Ámsterdam, a las 5 de la mañana, Cristian estaba durmiendo. Esa noche iban a grabar el programa los protagonistas. De repente, el productor de campo le tocó la puerta para despertarlo. El cronista se levantó y, sorprendido, le dijeron que lo llamaba el señor Salinas. Martinoli pensó que era una broma, pero fue al teléfono. Contestó y la secretaria le avisó que Salinas quería hablar con él. Y era cierto. En ese momento, pensó que lo iban a correr. A ver, Martinoli, ¿cómo es el Dream Team? Y feliz. Entonces fuimos festejándote tus pendejadas. Él fue el que me dijo, de pendejadas. El magnate fue directo, le preguntó si se refería a la competencia como el Dream Team. Martinoli, sin rodeos, admitió que sí. Entonces Salinas sentenció, que sea la última vez. Ya le dije a José Ramón que así no se puede competir contra aquellos, refiriéndose a Televisa. La llamada terminó con un inesperado comentario de Salinas: disfruta el Mundial. Desde entonces, no ha habido otra llamada. De hecho, según Martinoli, es más fácil que Salinas le conteste a un taxista por Twitter que a uno de sus empleados. Refería a la competencia como el Dream Team. Y dije, sí señor. ¿Qué es la última vez? ¿Entendiste? Le digo, sí señor. Otro de los escándalos recientes de Ricardo Salinas Pliego ocurrió en marzo de 2024, cuando el director del Sistema de Administración Tributaria, SAT, Antonio Martínez Dagnino, dio a conocer que Grupo Salinas tenía un adeudo de impuestos de 63,000 millones de pesos, derivado de auditorías que abarcaron de 2008 a 2018. Y venderlas en lo que dicen que vale. Y luego pagar impuestos. Primero encontrarte un pendejo que te las pague y luego pagar los impuestos. Por juicios fiscales, se acumulaban 53,000 millones de pesos. A esto se sumaban créditos fiscales generados durante la administración actual por 10,000 millones de pesos, con lo que el monto total ascendía a 63,000 millones de pesos. Y por eso peleo. La gente piensa que no pago impuestos. Mira, primero, si tú ves, hace un año publiqué mi...
El 20 de marzo de 2024, durante la conferencia matutina del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal informó sobre la situación de Grupo Salinas frente a la Hacienda Pública Federal, señalando que, a esa fecha, adeudaba 63,000 millones de pesos. López Obrador aseguró que no se trataba de un pleito personal, sino de un asunto de interés público, afirmando que todos tenemos la obligación de contribuir. Lo peor es la hipocresía. A Salinas le llegó el golpe y en junio de 2024 respondió que Grupo Salinas había pagado muchísimo, asegurando que él, en lo personal, había pagado cantidades obscenas de impuestos. También acusó al sistema recaudador de extorsionar a los empresarios, diciendo que si pagaban la mitad, les perdonaban la mitad. Tenemos los sueldos, los impuestos sobre sueldos a todo el mundo y lo entregamos. Tenemos impuestos de importación y lo entregamos. El empresario llevó el caso a los tribunales ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero este ordenó el pago de los impuestos, argumentando que esos recursos se destinan a obras y programas sociales en beneficio de la población. Los impuestos soy yo. Y todos los demás que agarraban el dinero robado de los impuestos para hacer sus caridades, ahora se... Salinas, no conforme, recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal de justicia en México, para evitar el pago del adeudo fiscal. Sin embargo, la Corte le dio la razón al Estado y ordenó a Salinas pagar lo que debía. Furioso, el empresario inició una campaña de desprestigio a través de Javier Alatorre, conductor del noticiero Hechos de TV Azteca. Salinas aseguró que no pagaría y que recurriría a instancias internacionales, aunque es sabido que después de la corte no hay más a quien acudir. Mientras tanto, el adeudo sigue creciendo. Antes de que te lo embolses, los impuestos. Sí. En ese orden, ¿verdad? Sí. Pero primero va el cliente. Salinas es un todoterreno para los pleitos, le entra a todo y contra todos. En septiembre de 2024, no perdió la oportunidad de echar veneno contra un aficionado al fútbol de Puebla, quien le exigió que llevara mejores jugadores y un buen entrenador al equipo del estado camotero. Porque le gustó a Moisés el fútbol y un día me llegó y me dijo, socio, tenemos que comprar este equipo que es el Veracruz y el Morelia. El aficionado decidió comprar una pantalla en Electra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, solo para destrozarla. Primero la golpeó con un martillo y luego le pasó un auto por encima. Todo esto, según él, para cooperarle al bolsillo de Salinas y que ese dinero lo invirtiera en buenos fichajes para su equipo, el Puebla. O sea, él tiene el América y es un equipo muy bueno. Yo tengo el Mazatlán y está en último lugar. Pero pues necesitas tener... El usuario, que resultó ser argentino, explicó que sus 3 hijos son aficionados del Puebla. Aunque él vivía en Puebla, no simpatizaba con el equipo, ya que le iba al América. Sin embargo, prometió que si Salinas lograba que el Puebla fuera un buen equipo, dejaría de ser americanista y se convertiría en fanático del Puebla. Incluso sugirió que, si al empresario le importaba más el Mazatlán, mejor vendiera al Puebla, ya que necesitaban un equipo competitivo. Guerra sucia, hay reglas del juego. Y porque nos gusta el fútbol, pues estamos dispuestos a respetar las reglas. Como era de esperarse, el que le lleva los chismes a Salinas no tardó en contarle lo sucedido. Salinas, dejando lo que estaba haciendo, se subió al ring virtual y respondió al aficionado que, en una de esas, llevaría al Puebla a Tlaxcala o Mexicali, para que la gente dejara de quejarse del equipo y del cuerpo técnico. En su estilo característico, Salinas no aceptó la crítica, como diría el Mamucas, no conoce la humildad ni por equivocación. Tiene esta idea de que en el fútbol se manejan millones y millones y que esto y lo otro. Y sí. El empresario continuó con sus comentarios, diciendo que, si el pobre amigo quería ayudar con el gasto mensual de un equipo de primera división, tendría que comprar al menos 100,000 pantallas. Añadió que, si no soportaba ver a sus 3 hijos sufrir por el mal desempeño del equipo, mejor comprara el Puebla y contratara a un buen jugador que no se lesionara o que se mudara a Sinaloa, a ver si entre tanta balacera se acordaba del fútbol. Yo creo que debo hacer un podcast específico sobre mi opinión sobre el fútbol, ¿no? ¿Qué es lo que está bien, qué es lo que está mal? En enero de 2023, Salinas, dueño del Mazatlán FC, también protagonizó un pleito con el periodista deportivo Lalo Trelles. Lalo criticó que el empresario,
dueño del equipo, se pusiera a dar recetas para gobernar al país, justo antes de que su equipo recibiera una goleada de 6-0 contra el América. Para el siguiente partido, contra Juárez, la directiva del Mazatlán decidió ofrecer entrada gratis al estadio. No tanto, no. Pero sí tengo 25 años de ser parte del fútbol mexicano. Y caray, man. Esto fue como si le arrancaran un pelo de la nariz a Salinas. No tardó en responder insultando al periodista y defendiendo que lo que hace la directiva del equipo es asunto de ellos. Eso sí, aclaró que la entrada sería gratis presentando un abono. Pero, fiel a su estilo, Salinas agregó un comentario más, diciendo que regalaría todas las entradas para el juego en Mazatlán. Digan en la entrada que su tío, el dueño, los invitó, escribió en X antes Twitter, pretendiendo que lo trataran con respeto. Yo estoy seguro que ustedes tienen lo necesario para salir adelante. Estoy seguro. Como vemos, Salinas no tiene filtros para pelear con cualquiera. En mayo de 2023, nuevamente en X, protagonizó un pleito con José Eduardo Rodríguez, un bailarín de León, Guanajuato, conocido como Mediometro. Mediometro, quien comenzó en sonido pirata y luego se independizó, criticó a Patricio Borghetti, afirmando que su falta de preparación para realizar entrevistas daba una pésima impresión de los programas televisivos a nivel nacional. Remató con: ¿pero qué se puede esperar de TV Azteca cuando el dueño es tan vulgar? Salinas desenvainó la lengua ponzoñosa y se sentó a escribir, iniciando por el consabido insulto que le hacen a las personas de talla pequeña y ordenando a Mediometro que se pusiera a bailar. Un seguidor le dijo a Salinas Pliego que la cuenta de Mediometro no era manejada por él mismo, sino por su manager. Esto fue suficiente para que el empresario también le soltara algo de su característico veneno, diciéndole: tu mamá, aquí la tengo trabajando. El comentario, como era de esperarse, generó múltiples respuestas hacia la persona del dueño de Electra. Todos los malditos pasioneros, siempre de coraza. Bueno, amigos de Gerberín, a estas alturas ya se habrán hecho una idea de cómo es Ricardo Salinas Pliego, pero les vamos a dar algunos datos más para que lo conozcan mejor. Su nombre completo es Ricardo Benjamín Salinas Pliego y nació en Ciudad de México el 19 de octubre de 1955. Es considerado uno de los empresarios más ricos de México, según la revista Forbes. Bueno, yo nací en la Ciudad de México, crecí en una casa aquí cerca de TV Azteca, en el Pedregal, en la calle de Río. Es fundador y presidente de Grupo Salinas, un conglomerado que incluye negocios en sectores como servicios financieros, comercio especializado, medios de comunicación y telecomunicaciones, entre otros. Los negocios de Salinas Pliego tienen su origen en una fábrica de muebles fundada por su bisabuelo, Benjamín Salinas Westrup, a principios del siglo pasado. Mi abuelo dice: no, pues ¿cómo? En la Ciudad de México no podemos irnos mal. Entonces cerró esa tienda, lo reubicó y empezó a crecer Salinas y Rocha y le hizo un gran imperio. Aunque su lenguaje en redes sociales es directo y muchas veces rudo, Salinas estudió en prestigiosas escuelas privadas. En 1977, se graduó como contador público con mención honorífica del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITSM. Más tarde, en 1979, concluyó una maestría en la Universidad Tulane, en Nueva Orleans, Estados Unidos. En 2015, recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Me fui a trabajar a Estados Unidos saliendo de la maestría y ahí me tocó un jefe que era bastante necio. Y un día nos... En 1981, se incorporó a Grupo Electra como gerente de importaciones y, para 1987, fue nombrado director general de la compañía, fundada en 1950 por su abuelo Hugo Salinas Rocha. Salinas asumió la presidencia de Grupo Electra en medio de una grave crisis económica. Con la empresa al borde de la quiebra, reestructuró sus operaciones y estableció un nuevo esquema de negocios que le permitió salir adelante. Teníamos de Electra, que yo había rescatado de la bancarrota en los 80s. Entonces nos habíamos quedado sin Electra y sin TV Azteca. En 1993, un grupo de inversionistas liderado por Salinas adquirió el paquete de medios que privatizó el gobierno federal, lo que dio origen a TV Azteca.
Durante los siguientes 7 años, se concentró en la administración de la empresa y, en poco tiempo, logró capturar el 40% de la audiencia, consolidándola como la segunda mayor productora de contenidos para televisión en español en el mundo. TV Azteca. Y pues sí, como un colofón de la historia ahí, y estos idiotas se equivocaron y quebraron. Eso sí, Televisa no estaba contenta. Se quejaban de que los programas de TV Azteca eran malas copias de los suyos, e incluso interpusieron varias demandas por plagio. En julio de 2001, TV Azteca lanzó la señal piloto de Azteca América en Los Ángeles, llevando sus contenidos al mercado hispano de Estados Unidos. Años después, Azteca América fue vendida a la empresa HC2. Por completo, yo era un humilde empresario que vivía en Rancho San Francisco y me echaba 1 hora y media para llegar a Iztapalapa. Salinas incursionó en el mundo de las telecomunicaciones en 1998, cuando adquirió una serie de importantes licencias del espectro radioeléctrico para ofrecer servicios de comunicación personal y WLL. Estas licencias sirvieron como base para la fundación de Unefon y Telecosmo. En 2003, Salinas adquirió Yusacell, una empresa de telefonía celular que, en 2007, se fusionó con Unefon. Posteriormente, en 2014, vendió Grupo Yusacell a AT&T. O sea, en cada una de las divisiones que te ibas metiendo te hiciste bastante letrado. Yo doy clases de cada cosa, ¿eh? Sí. Como parte de este acuerdo, Salinas retuvo Totalplay, una empresa de telecomunicaciones que ofrece servicios de Internet, televisión de paga y telefonía fija a través de fibra óptica directa al hogar. Sus marcas principales son Totalplay Residential y Totalplay Empresarial. Fue Unefon y luego fue Yusacell y luego pues Totalplay y siempre andamos como que en las dos pistas, ¿no? En 2004, incursionó en el segmento de transporte con el inicio de operaciones de Italika, la marca de motocicletas propiedad de Grupo Salinas. Apenas unos años después, Italika se posicionó como la marca líder en su ramo en México, capturando más del 60% del mercado. En 2008, inauguró su planta ensambladora, Ensamblica, ubicada en Toluca, Estado de México. Loco de la moto, le fascina, no sé, si por él dormí arriba de la moto. Motos, y aparte le encanta Itálica, entonces... En 2012, Grupo Electra adquirió Advance America, hoy conocida como Purpose Financial, una empresa de préstamos no bancarios a corto plazo en Estados Unidos. Ese mismo año, puso en operación Punto Casa de Bolsa. Actualmente, el grupo opera más de 6,000 puntos de contacto en países como México, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Perú y Panamá. Ricardo Salinas Pliego asegura tener una filosofía muy personal para lograr el éxito en los negocios. Según él, es fundamental tener una visión clara y original que permita identificar oportunidades donde otros solo ven problemas. Bueno, yo empecé el negocio de Electra hace 40 años con 54 tiendas que estaban quebradas. Quebramos en el 82. Bueno, pero ya eran Salinas. Presume constantemente que su éxito radica en su capacidad para innovar y asumir riesgos, incluso en proyectos difíciles o poco convencionales. Según Salinas, los emprendedores deben ser valientes y estar dispuestos a fracasar varias veces antes de alcanzar el éxito. El empresario también enfatiza la importancia del trabajo duro y la perseverancia como claves para lograr objetivos. Según su filosofía, el éxito no llega de la noche a la mañana, sino que es el resultado de años de esfuerzo, dedicación y sacrificio. Ser exitoso, que no falte nada. En el mejor. Además, Salinas destaca la necesidad de atraer y retener al mejor talento. Asegura que la gente es el activo más valioso de cualquier empresa y que los líderes deben ser capaces de motivar y mantener a los mejores profesionales para competir en un mercado cada vez más globalizado y exigente. Salinas Pliego tiene constantes enfrentamientos con personas que cuestionan sus métodos y principios en los negocios. Tengo mucho más recursos a mi disposición, tengo gente a quien le puedo delegar las cosas, pero sí. En X, antes Twitter, es muy frecuente que publique consejos, sin que se los pidan, como diría el Mamucas, para triunfar en los negocios. Tiene una legión de seguidores que aplauden sus mensajes, sus peleas e incluso sus insultos y agresiones. En una ocasión, Salinas aconsejó a sus seguidores que se levantaran a trabajar. Oye, a ver, pero te gusta ser controvertido, tienes un sentido del humor negro,
No solamente... Un internauta le respondió acusándolo de hipócrita, argumentando que su fortuna le fue heredada por sus padres. La respuesta de Salinas Pliego no se hizo esperar. Sin ningún filtro, replicó que él no tenía la culpa de que los papás de su detractor hubieran sido unos flojos que no le dejaron nada. Tengo mis acciones que yo compré que no me heredó. ¿Ah, no te heredó? No. ¿Se las No, pagaste? yo se las compré cuando... Además, afirmó que los padres del usuario tampoco le enseñaron a trabajar, sino solo a quejarse. Le recomendó que empezara a trabajar para poder dejar algo a sus propios hijos en el futuro, rematando con deje de llorar y póngase a trabajar. Una de las polémicas más fuertes de Ricardo Salinas Pliego tiene que ver con el origen del dinero con el que adquirió la televisora de la Jusco, TV Azteca y en general con su fortuna. Ha sido señalado como uno de los lavadores de dinero más grandes de México. No tenía dinero porque él había afortunadamente guardado su lana en Suiza. Y fue que... En este caso particular, utilizó un préstamo de $29.8 millones otorgado por Raúl Salinas de Gortari, conocido como el hermano incómodo del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, para comprar Imevisión, hoy conocida como TV Azteca. Como Ricardo no quiso pagar el préstamo, Raúl Salinas presentó una demanda en su contra. Ellos tenían como el 25% de TV Azteca. Y me pidió don Alberto Saba que... Ambos empresarios, junto con Carlos Peralta, estuvieron implicados en investigaciones que la Procuraduría General de la República y la Procuraduría Federal de Suiza iniciaron en 1995. Estas investigaciones se originaron tras el hallazgo de millonarias cuentas bancarias de Raúl Salinas en bancos suizos, lo que lo llevó a ser acusado de enriquecimiento ilícito. Para que yo fuera a Corea a comprar televisores, traerlos a México, revenderlos, ganar mucho dinero y volver. En el transcurso de estas investigaciones, se reveló que Ricardo Salinas Pliego había recibido un préstamo de casi $30 millones de Raúl Salinas, dinero que utilizó para adquirir el paquete de medios de comunicación que el gobierno federal puso a la venta en 1993. El propio Ricardo Salinas confirmó la transacción en una conferencia de prensa el 4 de julio de 1995, confesando que usó $29 millones de Raúl Salinas para el pago del paquete de medios. En ese entonces, añadió que era común admirar al presidente Carlos Salinas de Gortari y que ser amigo de su hermano era una distinción social, aunque este último resultó ser una rata de las más mañosas. De que yo era un prestanombres de Carlos Salinas y que esta televisora estaba al servicio de esa familia. Raúl Salinas había transferido el dinero a través de una empresa llamada Silver Star, con sede en Panamá. Ricardo Salinas Pliego admitió que esta compañía era un refugio fiscal utilizado para sus negocios. A pesar del tiempo transcurrido, la deuda de Salinas continuó vigente durante más de 10 años. Yo era prestanombres de Carlos Salinas. Bueno, no mames, tenemos el mismo apellido, pero pues no. Yo ni conocía al presidente Salinas. Más de $100 millones en cuentas abiertas en bancos suizos con nombres falsos utilizados por Salinas de Gortari fueron asegurados por la Procuraduría Suiza a petición de la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República. Estos escándalos, en los que el dueño de TV Azteca ha estado implicado, rebasan por mucho sus constantes pleitos con usuarios de redes sociales. Se armó un sindicato de bancos y en el sindicato estaba Carlos Slim con 40%. Entre las broncas más sonadas se encuentra la toma de las instalaciones del Canal 40 en 2002, conocida como el Chiquibitazo, y el caso de Unifón con la empresa canadiense Nortel. En este último, las autoridades bursátiles de Estados Unidos, Securities and Exchange Commission, SEC, presentaron una demanda en su contra, acusándolo de no informar debidamente sobre una triangulación relacionada con una deuda de Unifón. 30 millones de mexicanos. Son 350,000 pesos por familia, de 5. Ustedes reciben 350,000 pesos. Aunque Salinas negó las acusaciones, acordó pagar una multa de $7.5 millones impuesta por la SEC. Además, se le prohibió ocupar cualquier cargo directivo en compañías públicas de Estados Unidos durante 5 años. Hasta donde se sabe, Salinas no dijo nada al respecto. Sabía que las autoridades estadounidenses no se andan con rodeos y que incluso podrían haberlo metido a la cárcel. La tentación es enorme. O sea, si tú ves ahorita la cantidad de dinero que hay en las Afores,
O sea, que es dinero de los trabajadores. Totalmente, qué raro, ¿eh? En abril de 2012, durante el debate presidencial de las elecciones federales en México, donde contendían Enrique Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota y Andrés Manuel López Obrador, entre otros, Ricardo Salinas causó polémica con una declaración en X, antes Twitter. Afirmó que, si querían ver el debate, lo hicieran por Televisa, y si no, que vieran el fútbol por Azteca. Con sorna, añadió que él les pasaría los ratings al día siguiente. Internacionales elevaron la condición de deuda en 7 niveles durante la administración de la que fui responsable. El instituto encargado de las elecciones y las televisoras de México criticaron duramente su postura y Salinas, en una rara ocasión, dio marcha atrás. El 3 de mayo, el Instituto Electoral reconoció que TV Azteca había decidido transmitir el debate presidencial a través del canal Proyecto 40, hoy ADN 40. Salinas justificó su cambio de opinión argumentando que, según él, la mayoría de la población no estaba interesada en el debate presidencial y que, si el interés fuera diferente, ajustaría su estrategia. Por ahora, a las fuerzas del orden, a la Armada y al Ejército, donde se necesita. Así me he comprometido para hacerlo en Veracruz. Una de las polémicas más fuertes de Ricardo Salinas Pliego fue su postura ante la pandemia de COVID-19. Valiéndole un cacahuate, a través del noticiario conducido por Javier Alatorre, se invitaba a no hacer caso a las recomendaciones hechas por las autoridades de salud de México para combatir el coronavirus, una enfermedad que cobró la vida de millones de personas en todo el mundo. Nos indican que el empresario Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Salín. Las medidas de confinamiento y distanciamiento social se las pasó por el arco del triunfo, manteniendo abiertas sus tiendas durante la Jornada Nacional de Sana Distancia y desacatando las directivas para prevenir contagios. Además, usó su televisora, TV Azteca, para incitar a la desobediencia frente a cualquier advertencia sanitaria. A pesar de que él mismo dio positivo a la prueba de COVID-19, continuó minimizando la pandemia, restando importancia a sus consecuencias y manteniendo su discurso controvertido. Que tiene COVID-19. El empresario dice, con la novedad que tengo, COVID-19, así que a cuidarse y no... Bueno, amigos, esperamos que hayan disfrutado este video. Si tienen algún comentario, no olviden dejarlo en el recuadro, los leemos todos, porque para nosotros es un placer conocer su opinión. Y recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita y motivarnos a seguir produciendo más videos como este regalándonos un like. Se despide por hoy, su locutor favorito. Hasta la próxima.